Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la semana número 8, siempre guiándonos por el folleto. El título del tema es Amor Inseparable y el texto base Romanos capítulo 8. Y este capítulo es fantástico, más todavía si tenés en cuenta que el capítulo 7 termina re mal. Allí en el versículo 24 cuando Pablo exclama y hasta podemos sentir su dolor: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Sin embargo, el capítulo 8 ya comienza en el versículo 1 dándonos la garantía de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y los versículos 35 al 39, allá hacia el final, nos dan también la seguridad de que nada ni nadie pueden separarnos del amor de Dios. Entre estos dos elementos fuimos explorando varios otros conceptos, como por ejemplo el que está en el versículo 4, en donde se nos dice que ahora vivimos conforme a la ley porque el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para vivir de esa manera. Los versículos 10 y 11, en donde se nos habla de que el Espíritu Santo también da vida a ese cuerpo de muerte de Romanos 7:24. Versículo 13, en donde se nos dice que ese mismo Espíritu Santo nos da ese poder para hacer morir las obras de la carne y de esa manera buscar el equilibrio entre nuestra mente renovada por la conversión y ese cuerpo que quiere seguir pecando. Versículos 14 al 17, vivimos seguros porque somos hijos de Dios. Versículo 28 de Romanos 8, en donde se nos da también la seguridad de que todo lo que nos suceda, sea bueno o sea malo, podrá contribuir a nuestro bien. ¿Y qué decir de los versículos 19 al 23 e incluso el 26, en donde se nos habla de cómo toda la creación gime porque está esperando que las cosas sean restauradas al plan original de Dios? E incluso el Espíritu Santo, que también gime con nosotros. No estamos solos, no solo nosotros queremos llegar a la patria celestial, Dios también anhela volver a encontrarse con nosotros y restablecer todo a ese plan original que Él tenía. Romanos 7:24 nos presenta el grito desesperado de Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para entender cuál era la razón de este grito, tenemos que leer ya desde el versículo 18 y allí vemos hasta el versículo 23 de Romanos 7 que Pablo internamente entendía que la ley era buena, era justa, santa, buena. Él quería vivir conforme a esa ley. Sin embargo, su propia tendencia pecaminosa le impedía vivirla plenamente. De allí que encontramos esta desdicha del apóstol porque constantemente está tratando de vivir o está atrapado entre estos dos mundos: el mundo lleno de pecado que introdujo la tentación y la caída de Adán y el mundo perfecto que Jesús introdujo con su venida, su vida, su muerte y su resurrección. Ahora, estos dos mundos están descritos allí en Romanos 5, 12 al 21, pero vos y yo también estamos en esa misma situación. Ahora podríamos decir, conforme dice allí Romanos 8, 22, que sí, toda la creación gime a una y lo hace a causa de nuestra transgresión. Pero ¿qué esperanza hay para el creyente en medio de toda esta situación? Bueno, Pablo nos presenta allí en Romanos 8:1 que, no hay condenación para quien aceptó a Cristo Jesús. Y eso debería ser una suficiente garantía, pero ahí Pablo sigue razonando. Pasa que la muerte de Jesús cambia nuestra relación con la ley. Romanos 8:2 nos presenta la diferencia de relación nuestra con la ley, con Jesús y sin Jesús. Y Romanos 8:4 nos dice que Dios condenó al pecado en la cruz. Allí continúa el razonamiento, ¿no? Jesús asumió la condición por el pecado y es por eso que vos y yo ya no debemos preocuparnos. Es decir, constantemente viviremos con esta situación de querer hacer el bien y de repente caer en alguna tentación y volver a pecar. Pero la muerte de Jesús es la garantía que vos y yo necesitamos de que recibiremos perdón. Siempre y cuando vayamos nuevamente a Él, pidamos ese perdón y permitamos que el Espíritu Santo vuelva a reescribir la ley de Dios en nuestros corazones y nos vuelva a dar ese poder que necesitamos para seguir viviendo la vida cristiana. La cosmovisión cristiana, que se fundamenta en la Biblia, es eminentemente esperanzadora, ya que es cierto que la caída introdujo la muerte y cualquier tipo de tragedia que puedas imaginarte, pero también es cierto que Dios va a restaurar todo lo que se perdió. Ya tenés algunos ejemplos allí en el Antiguo Testamento. Está Job, en el libro que lleva su nombre, capítulo 42, versículo 10, se nos muestra cómo este patriarca que lo perdió todo recibe una restitución y hasta podríamos decir que Dios trabajó con intereses incluso para recompensar a este siervo fiel. Pasa que el poder de la gracia es superior a cualquier consecuencia que el pecado pueda tener. Pablo te lo explica bien en Romanos capítulo 5, versículos 9, 15 y 17. Cuando ves textos como el de Apocalipsis capítulos 21 y 22, te encontrás con esta idea de Dios recreando su creación. Si es que eso es redundancia, que valga la redundancia. Es cierto que perdimos el jardín del Edén, pero vamos a recibir una ciudad jardín, dice allí Apocalipsis capítulo 21, versículos 11 y 26.
Esa es la cosmovisión cristiana, pero la cosmovisión del naturalismo, del humanismo, es bien diferente. Para empezar, no somos nada, venimos de la nada y vamos rumbo a la nada. Somos el resultado de procesos biológicos sin mucho sentido, así que todo aquello que nosotros tomamos como valores, ya sea la moralidad, el amor, el sentido y propósito de la vida, en realidad es simple ilusión. Es un pensamiento, un razonamiento bastante triste, pero de alguna manera a veces esto hasta se mete un poco en algunas corrientes cristianas. Hay que tener cuidado con esto. Ahora, no podemos ser ajenos a algo. Existe el sufrimiento. Y Romanos 8:18 te explica de que no importa el tamaño del sufrimiento que pases por aquí, ni el tiempo que sufras en esta tierra, nada se compara con el glorioso futuro que el Señor está preparando. Y de hecho nosotros como cristianos no nos concentramos en este presente, en el ahora, sino que con los ojos de la fe miramos hacia adelante, miramos al futuro, a eso que Dios está preparando para nosotros. Por favor, no estamos queriendo ser inocentes y queriendo obviar el hecho de que sufrimos. Y de hecho sí, sufrimos, gente, pero esto tampoco puede opacar todo lo que Dios está preparando para nosotros y todo lo que también Dios sufrió por nosotros. Y es que toda esta esperanza está basada en la paciencia. Paciencia sabiendo que Dios prometió muchas cosas, pero así como cumplió cosas en el pasado, va a cumplirlas en el futuro. Una de las cosas que Él prometió es que su Hijo vendría a este mundo a sufrir y a morir, así como vos y yo sufrimos y morimos mientras que el pecado reina. Él cumplió su parte, así que eso nos da la completa seguridad de que todo lo que prometió para el futuro se va a cumplir nuevamente. Cuando las cosas comienzan a salir mal, podemos llegar a preguntarnos, ¿será que Dios está enojado conmigo? Bueno, la palabra nos responde en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 31, que no, Dios está de nuestro lado. Y de hecho, al estar con nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 32 nos explica que Dios dio el regalo más preciado que tenía, su Hijo Jesús. Y por eso podemos estar seguros de que puede darnos todo lo que necesitemos y cuando lo necesitemos. El versículo 33 ya nos dice también que Dios no solo dio a su Hijo, sino que emitió un veredicto de no culpabilidad que ningún tribunal puede revocar jamás. El versículo 35 nos dice que nuestro sufrimiento ni nada puede separarnos del amor de Dios. Incluso si, según el versículo 36, por ejemplo, seguimos siendo amados aunque nos sintamos como ovejas que somos llevados al matadero. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces el sentimiento de culpa puede jugar un poquito en contra y podemos llegar a creer que en realidad no somos dignos del amor de Dios. No te preocupes, Dios te ama a pesar de todo. No le gusta el pecado, pero te ama, ¿sí? Ten esto bien en cuenta. Versículos 38 y 39 enfatizan que nada nos puede separar del amor de Dios. Y de hecho el versículo 28, un poquito antes de Romanos capítulo 8, ya nos daba esta seguridad. Sí, nos pasan cosas malas y todo eso es consecuencia del pecado, no un castigo específico, y todo ello puede ayudar a nuestro bien porque amamos a Dios, somos sus hijos y Él es capaz de utilizar hasta las situaciones difíciles para prepararnos más y mejor para el cielo. Como cada semana terminamos el resumen leyendo una cita del Espíritu de Profecía, específicamente lo que Elena de Guay escribió en Patriarcas y Profetas en el capítulo 32, página 389 más o menos por allí. La misma ley que fue grabada sobre tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Aceptamos su obediencia. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Es muy probable que igual que Pablo, igual que yo, igual que tantos cristianos, estés luchando porque realmente querés ser más perfecto, por usar alguna palabra, y te das cuenta de que tu tendencia pecaminosa te juega constantemente en contra. Dios está contigo a través de su Hijo Jesús. El sacrificio del Hijo hace que vos y yo podamos tener acceso al perdón. Por favor, no rechaces el llamado y la invitación del Espíritu Santo a tomar el control de tu vida, digo bien. Por favor, acepta ese llamado hoy, ahora. Vamos a sufrir un poquito más durante un breve tiempo, pero pronto todo lo que se perdió será restaurado. Y allí, cuando Cristo se manifieste, vos y yo tenemos que estar. Por favor, no pierdas esta oportunidad. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente jornada y nos vemos la semana que viene.